Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes para todos, queridos oyentes de Ládralo. Yo soy Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa e ingeniera biomédica de esta institución. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Este es el programa 105 de la temporada 8 de nuestro programa Ládralo y es el último de esta temporada. No les habíamos avisado nada porque no pudimos hacer nuestro característico programa de bloopers que tanta risa nos hace dar. Nosotros nos reímos tanto con el programa de bloopers de nuestras propias tonterías que lloramos aquí de la risa que nos da. Ese es el programa que hacemos todos los finales de temporada, pero desafortunadamente esta temporada no pudimos hacerlo. Se los estamos debiendo. Saludos para Andrés. Pero de todas maneras pues queremos agradecerles a todos nuestros oyentes que nos han acompañado durante ya 8 temporadas en este programa, un programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y para que aprendamos un poco más de la vida de los animales. Pasamos por todos los semestres de Juliana durante esta carrera. La universidad, ya me conocieron como estudiante pinche pequeña y ahora me conocen como toda una ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano. El día de hoy en nuestro programa tenemos un tema bastante interesante que se ha tocado en esta institución durante la última semana con motivo de la visita de una eminencia, para que no digan que en Ládralo no traemos eminencias. Una persona que de otro país, inclusive de otro país, que internacional. Tenemos un invitado internacional en Ládralo que viene a hablarnos, como les decía, de un tema que está pues aquí en la universidad muy en boga, y es el atropellamiento de fauna silvestre, porque la universidad está realizando actualmente un proyecto de investigación sobre atropellamiento de fauna silvestre dirigido por aquí el profesor Juan Carlos Jaramillo Fallat, que nos acompaña, y él realizó, el equipo de trabajo del proyecto realizó un simposio con el motivo de la visita del doctor Anthony Clevenger, que es un experto mundial en ecología de carreteras, que estuvo el día lunes en el simposio de atropellamiento de fauna silvestre y medidas de mitigación que se realizó aquí en el aula magna de la institución. Entonces ellos dos son los invitados de nuestro programa del día de hoy y nos van a hablar sobre todos esos efectos que las carreteras tienen en el ecosistema y sobre todo y específicamente pues en la fauna silvestre con la que convivimos. Ahora entonces primero vamos es por orden alfabético, no tiene nada que ver pues con los reinados de belleza que llaman, no tiene nada que ver. No es que estén ya con un puntaje, no. El doctor Anthony Clevenger, como les decía, él es un experto internacional en ecología de carreteras y pues bienvenido a nuestro programa, doctor Tony. Bienvenidos. Muchas gracias. Queríamos preguntarle antes de empezar con el programa, ¿cuáles son sus hobbies? Usted, además de dedicarse a todo este tema de la ecología de carreteras, ¿qué hace en sus tiempos libres? Mis hobbies hay muchos. Primero hacer vino, hacer cerveza. Hacerlo, fabricarlo. Sí, fabricarlo en casa, embutido, casero, la caza, esquiar, un poco de todo. Esos son los hobbies legales. Usted toca ahí unos temas que nosotros... Toca ahí unos temas que nosotros, sí, para los cuales nosotros son un poco delicados, ¿no? Sí. Como los embutidos y la casa, pero ese no es el programa que vamos a hacer el día de hoy, entonces pues de eso no tenemos que hablar. Lo perdonamos, tranquilo. Sí. Por eso no tenemos que hablar. Bueno, y ahora entonces el profesor Juan Carlos Jaramillo, que él es el profesor de aquí de la Universidad del Instituto Tecnológico Metropolitano y es el director de ese proyecto de investigación sobre atropellamiento de fauna. Hola, profe Juan Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por haber venido al programa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y si quisiera hacer una corrección de lo que dijiste. Sí, claro, todas las que quiera. Que el simposio no lo hice, lo hicimos porque tú fuiste parte fundamental de él. Gracias, profe, pero no, pues... es que es paréntesis porque está Ládralo, entonces ella tiene diferentes personalidades. Sí, profe, bueno, listo. Ahora, profe, entonces por favor cuénteles a nuestros oyentes cuáles son sus hobbies que les gusta hacer en sus tiempos libres cuando no está estudiando todo este tema. Disfruto mucho caminar por la montaña, escuchar buena música y
Y no fabrico el vino, pero de vez en cuando... Pero sí se lo toma. Beberlo, tomarlo, sí. ¿Y el vino que usted hace es de qué uva? De todo, de Cabernet, de Petit Syrah, de Merlot, sí. ¿Y de dónde saca la receta? Pues, ¿cómo aprendió? La receta lo tengo en casa. Es una receta familiar. Ah, es familiar. Sí. Ya Es un secreto familiar que va... Tenemos viñas detrás de la casa y cosechamos las uvas y después tengo 3 hijos, sobre todo para prensar la uva. Que sobre todo para eso. Sacar el uva y nada. Bueno, ahora cada uno de ustedes nos va a responder, por favor, cuál fue la última película que se vio. ¿Yo? Bueno, Juan Carlos primero. A ver. Esa es la pregunta más difícil de este Lo programa. peor del caso es que ya he venido varias veces y siempre me corto. Es Eso que- quiere decir que poco cine. La última que vi era uno se llama Tallulah. ¿Y de qué se trata? Bueno, siempre tienes que... Es una historia muy larga, pero es sobre una chica que vive de una manera marginada. Se mete con una señora, bueno, es la señora que empieza a vivir con la madre de su ex pareja. Y bueno, es una historia que toma lugar en la ciudad de Nueva York y es una historia interesante. Tallulah. Fue la misma que yo me vi. Sí, Sí, igual. qué coincidencia. Sí. Qué Sí, casualidad, tenemos vea. los mismos gustos de cine. Sí, ya. Sí, Bueno, Tallulah. ahora sí empecemos. Ahora sí pongámonos serios en este programa. Ok. Empecemos, yo creo que, pues yo entiendo por qué se hizo el simposio y por qué se habla del tema de atropellamiento, pero hablemos un poquito de la situación actual como esa infraestructura vial. Yo lo oía a usted decir en las diferentes intervenciones de la manera en la que esa infraestructura se está expandiendo actualmente. Hablemos de cómo se mueve, pues, como ese tema de las carreteras en el mundo en general. Sí, es que en este momento hay una gran expansión de carreteras nuevas en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo, sobre todo en Asia, en África, en Latinoamérica. El pronóstico es que antes de 2050 va a haber más que 25 millones de kilómetros de carreteras nuevas, sobre todo carreteras asfaltadas, y sobre todo esas carreteras van a estar en sitios como aquí en Latinoamérica, de alta riqueza de biodiversidad. Entonces estamos ante un reto muy importante para intentar que estas carreteras están construidas de una manera amigable con no solamente la vida silvestre, pero también con la biodiversidad. Y en sitios como Latinoamérica, tanto como en Asia y África, el tema de conservación de la fauna y mitigación de las carreteras está empezando. En Europa, sobre todo, Norteamérica algo, pues ya llevamos 20 años, 30 años trabajando en este tema y hay unos técnicas y métodos que ya están bien establecidos y aquí menos. Entonces, es importante que ya abordamos este tema seriamente y rápidamente, porque en este momento están construyendo carreteras en lugares de importantes áreas de conservación. Y es lo que decían en el simposio, que tampoco uno pues piensa en eso, son todas esas carreteras que hacen los grupos al margen de la ley que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro país y que también están siendo parte de esa problemática, aunque no sean carreteras pues como que estén concesionadas o que sean del gobierno, sino que son carreteras al margen de la ley, de grupos al margen de la ley, que también aportan ahí a ese problema del efecto de las carreteras en el ecosistema. Entonces, dado ese crecimiento, expliquemos un poquito a la gente qué es el tema o qué es el término ecología de carreteras. Ecología de carreteras es muy amplia, es básicamente el estudio sobre las interacciones medioambientales, biológicos y físicos con la red viaria.
ecología de carreteras consiste en los impactos sobre hidrología, es decir, todas las aguas de capa, superficie y subsuelos, las plantas invasoras, cómo las carreteras pueden fragmentar diferentes tipos de ecosistemas, los impactos sobre todo como la vida silvestre, químicas, los impactos de los vehículos y operación de las carreteras que ya resultan en sedimentación y químicos, nutrientes que van de la carretera al medio ambiente. Entonces, pues ya en ecología de carreteras hay diferentes grupos que especializan en diferentes temas y nosotros, Juan Carlos y yo, pues trabajamos en el tema de la conservación de la fauna. ¿Cuáles serían los impactos que tienen las carreteras en el medio ambiente? Si pasa una carretera por una área protegida o por una zona alta o rica en biodiversidad, ¿qué impactos, qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando llegan y hacen una línea recta y tumban esas carreteras? Tumban esos árboles y tumban todo eso para construir una carretera. Bueno, los impactos son diversos, desde lo que comentaba el doctor Anthony, sobre, digamos, contaminación de fuentes hídricas, pero también tenemos eso, fragmentación de hábitat, efecto borde, o sea que muchas especies ni siquiera se acercan a las vías por la barrera que representa, y pueden, digamos, quedar confinadas en áreas muy pequeñas y generar hasta extinciones locales a mediano o largo plazo. Otros efectos importantes son la contaminación lumínica que genera, digamos, las instalaciones que se ponen para iluminar la vía, la contaminación que genera el ruido también constante del paso de los carros, genera también problemáticas para muchas aves y para muchos murciélagos y muchas especies. Lo que mencionaban antes también, facilita la entrada de especies invasoras. Y adicionalmente, pues, algo que tampoco, pues, no es totalmente biológico, pero sí permite el acceso a las personas a lugares que antes no entraban. Entonces también hay una colonización, una deforestación y una utilización de los recursos alrededor de la vía. Y la más importante, la que vamos a tratar hoy, atropellamiento. Y el atropellamiento, que es de pronto el efecto más visible o con el cual la gente se puede llegar a sentir más identificado, que era lo que hablamos en estos días. Es, si tú le hablas a una persona sobre el efecto borde, pues para la persona no representa nada, pero si le hablas del atropellamiento, seguramente alguna vez ha visto un animal atropellado y seguramente le ha sensibilizado. Sí, es mucho más fácil que alguien lo vea. Entonces, hablando ya del atropellamiento, contemos a nivel internacional cómo es la situación, hablando de cifras y que la gente, pues yo lo digo desde lo poquito que he logrado conocer al lado de Juliana, es impresionante y la gente no logra imaginar que las cifras son tan elevadas. Yo oía que alguien decía, me parece que fue, no me acuerdo en dónde, que decía, es que no es, la gente piensa que el perro, que el animal que vio atropellado es uno en un millón, pues que ese tuvo la mala suerte y que pesar de ese por bobo, pero no se imagina que es algo que sucede constantemente y que tiene un verdadero impacto sobre esas poblaciones. Sí, no, la tasa de atropellamiento puede ser tan alta de que algunas especies pueden desaparecer. Entonces, el hecho de que no están en la carretera como atropello no es decir que no es un peligro para esas poblaciones, porque en algunos casos la carretera y otros factores también puede hacer desaparecer esas poblaciones en términos locales. ¿Cuáles son esas cifras que hablaban en el simposio a nivel mundial que se conocen y donde se han hecho los estudios y se más o menos se estima cuál es la cantidad de animales? ¿Cuál es esa cifra? Pues hay cifras bastante dramáticas. Se habla, digamos, de 1 millón de vertebrados atropellados en Estados Unidos. En Brasil, pues la red que funciona allí de Urubu, pues hace un estimativo de 475 millones de vertebrados al año, y en países como España se habla de 30 millones de vertebrados al año. Estas son cifras grandísimas, teniendo en cuenta que, como mencionábamos en el simposio, cada especie o cada ejemplar, cada animal tiene una función, un servicio ecosistémico, y estamos extrayendo del medio, digamos, en el caso de Brasil, 475 millones de animales que están cumpliendo su función de dispersión de semillas, de control de plagas, entre otros.
Y de ser alimento de otras especies más grandes. Exacto, de cumplir ese papel dentro del medio, ¿no? Y en Colombia, cifras que nos ayuden, ¿se sabe algo? Hay... En Colombia todavía no tenemos los suficientes estudios para lanzar una cifra de este tipo, sería en este momento un poco arriesgado. Yo creo que la aproximación más avanzada es la que ha hecho el doctor Fernando Vargas en la Universidad del Quindío, que calcula que en Colombia se atropellan entre 12 y 16 millones solo de serpientes. Estamos hablando solo de serpientes. Y las serpientes en muchos estudios pueden representar menos del 5% del total de animales atropellados. Entonces, por ahí puede uno hacer algunos cálculos poco precisos, pero que puedan acercar. Pero que ya no le caben a uno ni en la cabeza. Exacto. No, y son demasiado desafortunados. Eso es terrible, pues, escuchar que 18 millones de serpientes las estripan los carros en las carreteras, y eso es solamente la punta del iceberg, porque ahí están todas las demás que nadie sabe. Exacto. Sí, y los que están atropellados, pero después salen de la carretera y mueren en otro sitio. Entonces, realmente lo que está, los muestreos de atropellos, pues lo que recoges no es 100% de lo que está es un atropellado. Normalmente dicen que por cada registro de un individuo atropellado, pues hay 2 o 3 que ya, está fuera de la carretera. Entonces, la cifra. Pues sí, los de Brasil puede ser 800 millones al año, y aquí pues muchos también. Es muy desconsolador escuchar esto. ¿Cuáles son los animales, tanto a nivel internacional como en Colombia, que son más atropellados o que hay más registro? Normalmente las especies que están más abundantes, en donde vivo yo en Canadá y también en Estados Unidos, suelen ser los ungulados, porque son los más abundantes, los venados, los ciervos. Hablando de vertebrados, si hablamos de invertebrados, pues hay abejas, hay mariposas que están atropellados en números mucho más altos, porque son más abundantes también. Pero en términos de vertebrados, pues sí, también algunas especies más pequeñas, como también tenemos zarigüeyas en Estados Unidos, y armadillos, los mapaches, que son muy abundantes también. ¿Existe un animal que sea emblemático, que esté en crítico peligro de extinción en el mundo, que esté afectado por este tema del atropellamiento de fauna silvestre? Pues sí, en Estados Unidos hay varias especies de anfibios y reptiles que su población está en peligro de extinción, no solamente localmente, pero regionalmente, y su población también. Hay casos en unos lugares donde el oso negro hay unas tasas de mortalidad muy alto debido a los atropellos, donde la población está muy baja, al punto de extinguirse localmente. Profe, aquí en Colombia sabemos de un animal, no sé si por ejemplo los hormigueros que tanto nos hablaban en las presentaciones que hicieron, son animales que estén en peligro, o qué animal pues también se ve afectado por este tema del atropellamiento, que cada individuo vale por millones. Bueno, igual ligado a lo de las pocas cifras que tenemos, pues también esa información es difícil de decir, pero sí, digamos, hay muchos felinos, muchos pequeños felinos que están siendo atropellados en varias zonas del país. El tigrillo lanudo, que ya se han encontrado varios reportes de atropellamiento en Antioquia y en otras regiones del país, es una especie que tiene una situación de conservación muy complicada en algunas zonas, entonces seguramente las carreteras están aportando a esta problemática. También se han encontrado linguitos, perros de monte, que también son especies pues que no son tan abundantes como sí podría ser, digamos, la zarigüeya, que sí la encontramos con mucha frecuencia atropellada, y de pronto es el animal más atropellado en el país, pero ligado a lo que expresaba el doctor Anthony, es una especie muy abundante, con una dieta muy generalista, que también está muy asociado a zonas intervenidas, entonces esto favorece su atropellamiento. Además, que cuando percibe la luz de los carros, habitualmente se queda quieta, entonces, y no es una especie muy carismática. La gente, igual que las serpientes,
no les gusta mucho una zarigüeya y Le bueno, echan el carro. hacen poco esfuerzo por evitarlo. Yo creo que no es poco esfuerzo, es que antes literalmente le tiran el carro muchas veces y eso lo veníamos conversando ahora. O sea, las serpientes deben ser unas de las más satanizadas porque mucha gente todavía la asocia culturalmente al mal o a un montón de cosas, pues al pánico. Religiosamente, no es Sí. cultural, religiosamente al mal. Al mal. Hablemos entonces ya acerca de esas medidas de mitigación que habría que tener en cuenta cuando se va a construir una carretera, o sea, previamente a la construcción de una carretera, si yo tengo, pues Vos como ingeniera yo civil. como ingeniera civil voy a construir una carretera, ¿qué medidas tengo que tener en cuenta? Tienes que tener buena información sobre los atropellos, sobre todo, y también los áreas de movimiento, donde la fauna tiene que cruzar la carretera. Normalmente son corredores entre unos hábitats importantes o poblaciones, subpoblaciones importantes que ya están impactados por la construcción de la carretera nueva. Y esta información suele venir de los muestreos que está realizando Juan Carlos y compañía, y también de estudios de radiotelemetría para saber los movimientos. También esa información puede venir de modelos de conectividad, es decir, que son tipos de modelos que utilizan parámetros de alguna especie en particular que es importante en la región, para guiar, para informar dónde están las áreas de los corredores, digamos, o las áreas de movimiento de un lado de la carretera al otro para mantener esas poblaciones, la conectividad de la población y mantener las poblaciones viables a largo plazo. O sea, es muy importante que el que vaya a construir las carreteras primero haya hecho o haya contratado a un grupo de profesionales que hagan esos estudios que puedan ayudarle a diseñar medidas de mitigación adecuadas para el particular hábitat, especie o lo que sea que se esté viendo afectada ahí, es lo que entiendo yo. Sí, la primera parte es tener los datos para determinar dónde hay que mitigar en la carretera, y después los estudios antes de la construcción, los estudios sobre la fauna, la vida silvestre, pues ya tenemos información de las especies que están en la zona, las especies que están más impactadas por las carreteras o la carretera que está planeadas, y después a partir de ahí pues empiezas a diseñar qué tipo de mitigación es lo más importante. No siempre es poner un cercado o una valla en la carretera si el volumen de tráfico en esa carretera no va a ser muy alto, porque ahí pues haces más problemas que mejoras, porque cuando pones una valla pues ya estás dividiendo la población en dos. Pero normalmente las carreteras nuevas pues ya va a tener mucho tráfico, entonces sabemos de que las vallas y los puentes, los pasos de fauna, los puentes tipo puente túnel o ecoducto que va por encima de la carretera, son los más eficaces para no solamente reducir los atropellos, pero también mantener las conexiones entre las poblaciones y los hábitats importantes. Es importante también que no solo pues ya mitigar cuando está la vía construida o funcionando, sino cuando se empieza a hablar del diseño de una nueva vía. Entonces ya hay formas también de planear las vías por un trazado que no afecten tanto, particularmente eso, la conectividad ecológica por donde va a pasar una carretera. El problema, digamos, es que actualmente en el país hay estudios de impacto ambiental, pero estos estudios de impacto ambiental no contemplan el daño que se le puede hacer a la fauna con el funcionamiento y la construcción de la vía. En este momento esa exigencia no existe. Entonces, ¿qué evalúan esos estudios? Básicamente evalúan la presencia, ausencia de especies alrededor de la zona, qué tan abundantes son, pero básicamente se conocen de estudios de impacto ambiental por zonas de alta biodiversidad antes de construir una vía, que básicamente declaran que encontraron un chulo, 10 zarigüeyas y por ahí una población de pájaros que no saben qué es. ¿Qué pájaro es? Y ese es el estudio de impacto ambiental, y bajo eso se está permitiendo muchas veces el trazado de una vía.
Entonces el trazado incluso podría ser modificado después de ese estudio, entiendo yo. Si se hiciera juiciosa y Sí, responsablemente. si se hiciera de manera responsable y según estas indicaciones que ustedes nos dan, o sea, estarían obligados los ingenieros, yo que soy la ingeniera, la ingeniera de este grupo, a modificar el trazado que yo ya hice, pues o que hicieron en planos, pues si se hiciera un estudio real. Sí, o sea, ya existen las herramientas para que mediante modelos y simulaciones se pueda favorecer un trazado de la vía mucho más amigable con la fauna, y no solo con la fauna, en general con el medio por donde se pase. O sea, la fragmentación de un bosque pues no solo afecta a la fauna, también la flora, recursos hídricos. Entonces, en general, o sea, hay formas de minimizar los efectos de las vías sobre el medio. Bueno, y hablando ya de carreteras existentes, que ya se sabe que ya metieron las patas, hicieron mal, que ya dividieron, que ya partieron que ya hicieron el desastre, ¿qué medidas de mitigación en esos casos podrían aplicarse o va a ser muy particular de acuerdo a los animales que hayan en la zona? Sí, lo mismo. Sí, en estos casos siempre, no siempre, pero depende del compromiso del gobierno o compromiso del concesionario, siempre se puede volver atrás y reparar el daño que han hecho, reparar la medida correctora que está mal hecho. Pero sabemos de que eso es mucho más costoso que en vez de hacerlo bien la primera vez. Que planear las cosas. Sí, planear las cosas, diseñar las cosas bien con datos rigurosos de los impactos y para hacerlo bien la primera vez cuando está hecho la obra, en vez de volver a hacerlo, repararlo después de unos años. Acerca ya como de ese estudio o de las maneras como se hace ese estudio, pues el profesor nos va a hablar un poquito sobre la aplicación Recosfa, que es un mecanismo que se está usando para recolectar a través de la ciencia ciudadana todos esos datos de atropellamiento con el fin de... 2 puntos. Con el fin de... lo que queremos es generar un instrumento, una herramienta que permite, digamos, a tomadores de decisión pues saber dónde se debe intervenir o dónde se deben centrar los esfuerzos alrededor de esta problemática. Uno de los problemas que más tenemos ahora para empezar a intervenir es saber realmente dónde está sucediendo este problema y con qué especies especialmente. Entonces la aplicación lo que permite es recolectar ese tipo de información que es como el punto inicial. O sea, nosotros estamos todavía empezando en esto de la ecología de carreteras y en lo del atropellamiento de fauna en Colombia. Entonces lo primero que hay que hacer es recopilar la información base. Entonces la aplicación permite reportar un atropellamiento de fauna en cualquier parte del país, tomar una foto. Esta foto queda georreferenciada y nos permite a nosotros... ¿Qué significa georreferenciada? Que queda con las coordenadas, o sea que se puede ubicar fácilmente y exactamente en un mapa. Todos los puntos que las personas suben a su aplicación, a la aplicación, inmediatamente quedan en un mapa en tiempo real en la página de Recosfa. Pueden verlo y pueden ver la foto. Y ya nosotros nos encargamos de ir como recopilando la información biológica de todas estas fotografías y toda esta información que nos llegue. Esta información se comparte también con la Agencia Nacional de Infraestructuras y también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte, y esperamos que a futuro se pueda compartir también con el Instituto Humboldt para que entre todos pues podamos, cada uno aportando desde su conocimiento, pues podamos generar alternativas viables, aplicables a nuestro país y sigamos entendiendo y comprendiendo esta problemática. Bueno, entonces esa aplicación la pueden ustedes encontrar en Google Play y Apple Store. Se llama Recosfa y la descargan. Es una aplicación que permite que si usted ve un animal, cuando usted se ha preguntado, oh Dios, un animal atropellado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Entonces usted llega y descarga la aplicación y reporta todo eso, porque todo reporta los animales que encuentre atropellados. Eso sí, con mucha precaución en la carretera, sin irse a parar en la mitad de la calle para que el próximo atropellado sea usted, sino con mucha precaución, toma el dato, mira al animal atropellado, le toma la foto y la envía para que
todos estos datos consoliden pues como todo el estudio que se pretende hacer para ayudar a encontrar los puntos y dónde deben ir esas medidas de mitigación y cómo deben de ser diseñadas, ¿cierto? Cierto. Lo que decíamos, o sea, básicamente también saber qué especie está siendo atropellada ayuda a orientar el tipo de medida de mitigación. Sí, porque no es lo mismo Porque para el uno para el otro. Exacto, no es lo mismo el uno para el otro y adicionalmente también estamos, digamos, en la responsabilidad de hacer entender que no todas las medidas de mitigación pasan por lo que se ve en internet de grandes pasos de fauna Que o se puentes. ven muy bacanos, pues, y uno ven dice, muy bonitos. Sí, los nota. puentes que uno dice, Sí. wow, pues. Uno dice guau y las concesiones dicen cuánto Dicen, me va a nunca, costar. Nunca. Entonces- Sobre Y mi después cuerpo nadie lo muerto. utiliza. Sí, sí. sobre mi cuerpo muerto. Entonces no, o sea, aquí tenemos que tanto aprender de la problemática, entenderla y también saber que tenemos que adaptar esas medidas a nuestro entorno. O sea, vivimos en un país con una geografía muy particular, unas especies muy particulares y nos toca ir aprendiendo. Sí, y es lo mismo en muchos países de Latinoamérica, es que no hay ese tipo de información ahora para diseñar buenas prácticas y las medidas para el tipo de fauna que está aquí. Está bien avanzado en Europa y Australia y Norteamérica, pero es otro tipo de fauna totalmente distinto. Entonces, sería muy bueno que aquí en Colombia y otros países de Latinoamérica que empiecen a estudiar la eficacia de las medidas correctoras para empezar a hacer las buenas prácticas para zonas tropicales. Después de que se pone la medida, o se construye, o se planeó y se hizo y se ejecutó, debe seguirse mirando a ver si sí funciona, si sí están pasando los animales por ahí, si sí está siendo usada como fue planeado, o uno ya llega y dice, bien, Eso es lo que lo dicen hice, los- me eso es lavo lo- las eso- manos. Eso es lo que dicen los ecologistas. Los ingenieros dicen otra cosa, ¿no? No, la Sí, ingeniera- Catalina, tú que eres la ingeniera del grupo, ¿Cuánto por tiempo favor. hay que monitorear? Cristina? Caterina. Dos días. Sí. Ya, ya, sí, vámonos. Sí. Desde lo cotidiano, pues ya sabemos que la aplicación de Recospa es una muy buena opción para ayudar. Nosotros como, ya no soy ingeniera, ya Ya soy soy una ciudadana. ciudadana del común que voy por la carretera. ¿Qué otras recomendaciones para nosotros, los usuarios de esas carreteras, para disminuir este impacto? Pues que ya yo creo que le quedó muy claro a la gente que es un gran impacto sobre la fauna silvestre. Bueno, una medida básica es respetar las indicaciones de la vía, o sea, si nos dicen 30 kilómetros por hora es No por ir a algo, por 120. algo. Exacto, por algo está el 30 ahí. Respetar estas velocidades nos permitiría también tener tiempo de reaccionar a la hora que un animal cruce. Cuando vea un animal, tratar de bajar la velocidad, cambiar un poco las luces, si puedo hacer sonar el pito para que él reaccione, porque algunos animales se van a quedar quietos en la vía, en la medida que la velocidad me permita poder esquivar el animal. Hay velocidades en las que el conductor no sería seguro que hiciera una maniobra muy brusca, lo cual generaría un accidente peor, o bueno, peor no, pero un accidente que implicaría de pronto vidas humanas. Y no, básicamente yo creo que se gana mucho con respetar las velocidades y las indicaciones que están puestas en la vía. No sé, Anthony, como que adicionalmente alguna otra recomendación. No, yo creo que has cubierto todo. Sí, la velocidad es muy importante. Y cuando vas a una velocidad más baja, pues hay mucho más tiempo para reaccionar y la distancia para frenar es mucho más corto, mientras cuando vas más rápido, pues sí, es muy difícil de evitar el accidente con el animal. Le digo, yo tengo otra. Imagínese que ¿Sí? imagínese que yo una vez leí en un artículo que lo estudiaron en Sudáfrica. ¿Se acuerda? Pero que yo se lo pasé. Bueno, vamos a ver si se acuerda. Que cuando la gente tira basura al costado de las vías, se come un pedazo de manzana y lo tira ahí a la carretera. Entonces los animales atraídos por esa basura
son víctimas del atropellamiento. Entonces yo diría que no tirar basura nunca, pero pues no solamente para evitar el atropellamiento, pero no tirar basura, sobre todo basura que los animales pueden comer. Exacto, porque la gente piensa que bueno, es una fruta, pues va a eso estar se biodegradable, se va tan, Sí, claro, pero mire, yo era de las que pensaba así, hasta que leí después, porque yo sí decía, no, yo que voy a meter esta manzana aquí a que se pudra al lado de la carretera, porque ahí no le iba a pasar nada y de pronto iba a ser alimento para algún pobre animal que necesitara comer algo dulce. Pero mire, después de leer eso dije, es que ¿por qué? Porque los animales se ven atraídos por esa comida y ahí quedan ahí estripados bien lindos por culpa de uno en la mitad de la carretera. Pues sí, muy buen comentario ese aporte. ¿Cómo me vieron ahí? Doctor Tony, otra cosa que yo le iba a mencionar es que pues usted hablaba mucho de que la fauna en por ejemplo, países del norte, en Australia es distinta. Y realmente es tan distinta que allá causa fatalidades humanas porque son animales tan grandes que la gente muere al chocar con ellos, ¿cierto? Es cierto, sí. En Estados Unidos cada año hay más que 200 fallecidos por accidentes con sobre todo grandes mamíferos, los ciervos, los alces sobre todo, que son animales muy grandes, entonces, en nuestro país y Estados Unidos también, el empuje para hacer las medidas correctoras en las carreteras es la seguridad vial, son las accidentes con los grandes mamíferos, es sobre todo esto. Entonces, para hacer las carreteras mucho más seguridad para los motoristas, tenemos esta ventaja que podemos utilizar los atropellos con los grandes mamíferos para promover esas medidas correctoras. Sí. He visto también, por ejemplo, que hay casos de especies que cuando realizan su migración, por ejemplo, cangrejos he visto, de que tienen que pasar por carreteras y que pues son 800 millones de cangrejos pasando. Primero, si ese fenómeno usted sabe si ocurre en otras partes del mundo y pues si ocurre con otras especies animales, perdón. Y segundo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando pasan tantos animales? No es uno solo que pasó, sino que son... Pasan, sí, miles en las migraciones. Sí, eso de los cangrejos sí pasa en otros sitios. En México hay un sitio donde hay unos cangrejos que pasan por una carretera y mueren miles en 2 o 3 días. También las salamandras, los anfibios, hay esas migraciones de un hábitat al otro para reproducir, y los venados también. Hay sitios en el oeste de Estados Unidos donde hay unas migraciones cada primavera y cada otoño y pasan por el mismo lugar cada año y mueren muchos animales si no hay esas medidas correctoras en la carretera. Y el típico es el berrendo, que tiene la migración más larga en Norteamérica, que es más que 1000 kilómetros. ¿Qué es eso? ¿Qué es berrendo? El berrendo es un antílope, especie de antílope del oeste de Estados Unidos. Y entonces pues tiene que hacer esa migración de 1000 kilómetros cada año y pasa por muchas carreteras, obviamente. Precisamente hace poco unos estudiantes de la Universidad Nacional aquí de Medellín vinieron a hablar un poco de un reto que tenían para resolver, exactamente no recuerdo la isla aquí en Colombia. Yo creo que es Providencia. Providencia, sí. Estaba pensando en Providencia, pero no me arriesgaba con el nombre. Sí, yo creo que es Providencia. Y el reto era pues generar una medida de mitigación que permitiera la migración de los cangrejos en ciertas épocas. Y también yo creo que es muy difundida un puente para cangrejos. Los cangrejos, creo que viene de Taiwán o de algún lugar en Asia, sí. Sí, pero hay una foto muy distribuida de un puente para cangrejos que ayudan a cruzar la vía en la época de migración. Sí, no, fue interesante. Estuve en Tabasco, el estado de Tabasco, México, hace poco, y me enseñaron un lugar cerca del mar donde había esa migración de cangrejos. Habían hecho un puente que parece que funcionaba, pero unos años después pues construyeron un mall, una especie de supermercado, y
y bueno, se acabó la migración. Claro, acabaron Entonces con todo. esa es un poco la lección, ¿no? De que si vas a hacer un paso de fauna, pues ya tienes que asegurar de que el área en los dos lados del paso de fauna van a estar en conservación, protegida para mucho tiempo. Eso es muy importante lo que se menciona porque, o sea, como que los lugares por donde pasa la fauna sobre la vía no permanecen siempre estáticos, también se relacionan mucho con el uso del hábitat que se esté dando alrededor. Entonces cualquier intervención humana nueva, una construcción de un conjunto residencial o algo también puede hacer cambiar esos puntos que con mucho trabajo a veces hemos detectado que por aquí es el paso de fauna, entonces hay que hacer una medida correctora. Pues esos puntos no son siempre estáticos, entonces también hay que seguir haciendo algún tipo de monitoreo que nos ayude a ir viendo también cómo se va comportando este paso de animales por la vía. El doctor Tony hablaba, yo lo escuché hablando y decía, por ejemplo, que sí, había que mirar a este lado, así, aquí hay un árbol, aquí hay un árbol, pero que había que hacerle como un alejamiento, pues había que alejar el mapa para uno ver exactamente qué era todo lo que había alrededor y si de verdad, pues que no bastaba solo con decir, si a este lado de la carretera hay un árbol y a este lado de la carretera hay un árbol, entonces yo puedo conectar estos dos y solucionar el problema, sino que había que ver más arriba desde el mapa qué era todo lo que había alrededor. Claro, un área más Al lado. Diga grande. usted en inglés que eso le queda más bonito porque usted como habla pues inglés de verdad, no como yo que hablo Es inglés que a lo olvidaba paisa. inglés, no sé. Es como un zoom out. Zoom out. Oye. Zoom out. Sí, seguro en español es lo mismo, ¿no? Zoom out. Nosotros decimos como el zoom out. El zoom out. El zoom out, vean el zoom out, vean el zoom out y de arriba. Sí. Entonces hay que hacer el zoom out, zoom out. y mirar. Sí, era pues, mucho más lejos en la carretera. Sí, eso sí, y sí, mirar no qué es basta- lo que hay alrededor, Sí, qué es lo que no pasa basta ahí. solo mirar ahí cuando estás en la carretera, mirar los dos lados, pues sí, hay un bosque aquí, un bosque allá, pero mirar la extensión de bosque y las conexiones de bosque y si es muy lejos, y porque no queremos construir pasos de fauna en un lugar donde digamos que son callejones sin salidas, donde hay una entrada, pero después cruzan un paso de fauna y hay 100 hasta ahí se 100 quedaron. metros de bosque y después se muere en un callejón. Donde después Sí, hay un no se murieron supermercado y atropellados, cosas, pero- sí, Quedan en un calle, en una tiene isla. tiene que como conectar aislados. una red ecológica, una red de corredores más grande. Sí. ¿Me vas a decir algo? No, pues nada, me parecía era importante también mencionar algo que se habló en el simposio que me pareció interesante, es que, o sea, o cuando fuimos a Cornare era como la visión del ingeniero, no de todos los ingenieros, de un ingeniero. De ¿no? Catalina, de por ejemplo, Catalina no, de Catalina no, ella es una excepción. Yo que volví ingeniera pues hace 2 horas. Es título Título express. express, sí, título express. Ingeniero de noche. Como el ingeniero muchas veces lo que ve es cómo alejar al animal de la vida. Exacto, sí, a mí también me pareció muy curioso ¿cierto? eso, sí. Y no piensa realmente en que lo que se debe solucionar es el problema de conectividad que le permite al animal circular. Cruzar, es que esa es la Sí. idea. El problema no es que el animal no se acerque No se a la vía acerca. para que no genere un accidente o que sea atropellado, sino que es que hay una migración, hay garantizar. movimientos naturales que se tienen que respetar y favorecer. Y es que el animal estaba primero ahí y utilizaba ese Y espacio. usted llegó y se metió y le quitó su casita. ¿A usted le Sí. gustaría que alguien llegara y pasara por la mitad de su casita y usted quedara ahí a un lado como... En la por Dios, cocina por Dios? sin poder pasar para el baño, por ejemplo. Nadie le gustaría eso. No, nunca. La ingeniera Cata la tiene clara. ¿Vio? Y ese- Necesitamos más ingenieras como ella. Imagínense, y eso que fue express. Imagínense un día estudiado los 5 Ay, años. ay, Ay, ay. papá. Ay, papá. Bueno, doctor Tony, profesor, ¿ustedes les gustaría agregar otra cosa para culminar el programa el día de hoy? No, solo quería decir que muchas gracias por la invitación para estar aquí con vosotros, sobre todo la invitación por Juan Carlos a estar aquí toda esta semana. Estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho de las conversaciones y de los viajes y todo aquí. Pues, muy contento de estar aquí. Bienvenido a Colombia cuando usted necesite, cuando usted quiere. Por aquí las puertas están abiertas siempre. Pues muchas Yo también gracias. de manera personal le agradezco mucho por haber venido, por habernos enseñado tanto, por haber compartido sus experiencias. Fue
un aprendizaje muy grande, pues para mí en particular, que no soy, pues, que no soy, conozco tanto el tema, no soy experta en el tema, pero fue un aprendizaje muy grande y me gustó mucho pues escuchar todas las experiencias que usted tiene para compartir con nosotros. ¿Cierto? Pues muchas gracias. No, yo simplemente destacar el esfuerzo que también hace el ITM por acercar personas como el doctor Anthony, que nos aporta tanto al aprendizaje de esta área. El año pasado también tuvimos un profesor de Brasil. Entonces es una muestra que la institución está comprometida con este tema, que ha entendido la importancia y que representa esta problemática ambiental en el país y que está apostando por integrar esfuerzos, por poner un grano de arena para entender todo esto. Entonces destacar eso, destacar lo que estás haciendo o que están haciendo las dos, difundiendo este tipo de problemáticas ambientales y todas las que ustedes difunden aquí en el programa. De verdad que hacen una labor muy muy importante y aquí a la vida, la producción y todo, muchas gracias por siempre estar pendiente del tema y por las invitaciones. Sí, quiero agradecer también al ITM, porque de verdad no es solo eso, sino que recuerde que el 8 de octubre realizó el evento de celebración de la vida de los animales y además tiene abierto a todos ustedes, nuestros oyentes de este programa Ladra, lo que nos permiten tener cada semana en la que hablamos de la vida y la protección de los animales. Entonces que el ITM sí verdaderamente está comprometido por pues marcar una diferencia en todo este tema de la protección de los animales. Y que ya se nos acabó esta temporada. Que ya se nos acabó esta temporada, qué pesar. Pero esperamos que nos vuelvan a invitar, nos estaremos aquí el próximo año. El próximo año estaremos de nuevo en este programa. Sí, en este programa. Estaremos de nuevo en este programa con otros temas pues que seguiremos buscando con mucho esfuerzo para que ustedes, porque es muy difícil mantener 4 años de programa, un tema distinto cada semana. Enhorabuena. Y ahí van los agradecimientos. Sí. Y ahí van los agradecimientos, como siempre, a Pilar Sepúlveda por ayudarnos con la realización del programa, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan al inicio y durante el programa, Andrés Camilo Puentes por las cortinillas, a Gretel Álvarez por los diseños que todas las semanas hace para promocionar los programas, al ITM, a Cata y a mí. Gracias. Nunca nos habíamos agradecido nosotras mismas. Bueno, muchas gracias. Nosotras mismas. Ponete ahí la agenda. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, el día de mañana habrá una jornada gratuita de implantación de microchip en la carrera 65 con calle 1A en el barrio Mallorca de Guayabal, desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde. Y el domingo en el barrio 12 de octubre, en la sede comuna Las Vegas, en la carrera 83, número 9612. Recuerde que debe presentar la fotocopia de la cédula y los servicios públicos del municipio de Medellín y que es un servicio gratuito que nos está prestando la alcaldía para registrar a los animales. El 3 de diciembre, la Corporación Raya, Red de Ayuda a los Animales, realizará un día de esterilización masiva a bajo costo en Envigado para que por favor se inscriban. Recuerden que ya se acaba el 2017, está la última jornada que tenemos en el año, el último día de esterilización que tenemos en el año, y los Pitbull y los Bull Terrier tienen rosca a la corporación y van a ser esterilizados solo por el 2017 a 60.000 pesos. Aprovechen porque es un precio muy favorable para esos animales que son tan grandes, que requieren pues tantos medicamentos y todo eso, y que la cirugía por lo general es costosa. Nosotros la tenemos a este precio porque sabemos la situación de las razas, sabemos que son razas que tienen ciertas características que los hace propensos a ser abandonados en las calles, a que sea difícil encontrarles un hogar, a que sea difícil que puedan tener una vida tranquila. Entonces, por favor, esteriliza a tu pitbull. Si lo quieres y lo amas, por favor, esteriliza a tu pitbull y no lo abandones. Entonces, aprovechen que estamos haciendo este último día de esterilización del año, el 3 de diciembre. Recuerden que deben inscribirse al correo esterilizaciones@corporacionraya.org y deben enviar nombre y teléfono del propietario, nombre,
género, especie y edad del animal. Necesito la edad del animal nada más, no me manden la de ustedes, por favor, que me da mucha risa cuando veo fulana, 47 años. Me da mucha risa, no lo hagan, pues solo la edad del animal, que es la que me interesa para saber. El paciente que vamos a atender. Para saber. A usted no lo vamos a operar, No, tranquilo. aunque si quiere yo le recomiendo dónde para Que se esterilice. Para que se esterilice. Bueno, entonces ya para La próxima semana, la alborada, por favor, la compórtense. en la alborada, por favor, eviten tirar la pólvora, los animales se asustan, la fauna silvestre se asusta, muchos aves mueren del pánico que les da pues O escuchar abandonan esas sus nidos. exploraciones, abandonan sus nidos, los perros y gatos se extravían, hay un gran número de animales que se pierde de miedo de escuchar la pólvora y muchas personas que también se asustan escuchando pues esos estruendos. Entonces, por favor, celebre distinto, sin maltratar al prójimo, simplemente Respete. Bueno, Compórtese. entonces ahora sí, muchas gracias al doctor Tony por haber estado en nuestro programa, al profesor Juan Carlos por haber compartido con nosotros este pequeño tiempo y explicarle a nuestros oyentes sobre todo este tema de los animales atropellados. Gracias. Chao, que lo estén bien, aunque sea. Muchas gracias por la invitación y reiterando de verdad la felicitación a la labor que ustedes hacen y que ya llevan muchos años y de verdad es muy valioso todo lo que ustedes contribuyen al bienestar animal. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que este programa pueden verlo a partir de próximamente mañana, probablemente mañana o el sábado, en nuestro sitio web, para que si no lo pudieron oír completo o si lo quieren compartir con alguien más, pues lo hagan para poder ayudar a solucionar o a mitigar esta problemática que afecta a nuestra fauna silvestre. De nuevo, muchas gracias y volveremos a escucharnos en el año 2018, por ahí en febrero. David, ¿vos qué decís? Bueno, es por ahí en febrero. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, Pilar. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.